Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 332. 28 de noviembre. Lecturas del día. 1 Crónicas 24 a 25. 1 Pedro 5. Miqueas 3. Lucas 12. Primera lectura. 1 Crónicas 24 a 25. En cuanto a los hijos de Aarón, estos fueron sus grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos. Así que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Entonces David, con Sadoc de los hijos de Eleazar, y Ahimelech de los hijos de Itamar, los dividió en grupos según sus oficios. Y entre los hijos de Eleazar fueron hallados más hombres principales que entre los hijos de Itamar, por tanto, los dividieron de esta manera: de los hijos de Eleazar, 16 jefes de casas paternas, y de los hijos de Itamar, 8 jefes de casas paternas. Los dividieron por sorteo, tanto a los unos como a los otros, porque había oficiales del santuario y oficiales de la casa de Dios, tanto de los hijos de Eleazar como de los hijos de Itamar. Semías, hijo del escriba Natanael, de los levitas, los inscribía delante del rey, de los oficiales, de Sadoc el sacerdote y de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes. Escogían una casa paterna de Eleazar y escogían una de Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jesebeab, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Ecir, la decimoctava a Afses, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Macías. Este fue el orden de ellos en su servicio, para que entraran en la casa del Señor según el reglamento que les había dado su padre Aarón, tal como el Señor, Dios de Israel, le había mandado. En cuanto a los demás hijos de Leví, de los hijos de Amram, Subael, de los hijos de Subael, Jeías, de los descendientes de Reabías, Hías el primero. De los izaritas, Selomot, de los hijos de Selomot, Jaat. De los hijos de Hebrón, Jerías el primero, Amarías el segundo, Jaaziel el tercero, Jecamán el cuarto. De los hijos de Uziel, Micaías, de los hijos de Micaías, Samir. El hermano de Micaías, Hías, de los hijos de Isías, Zacarías. Los hijos de Merari, Mali y Musi. Los hijos de Jaazías, Beno. Los hijos de Merari, de Jaazías, Beno, Soam, Zacur e Ibri. De Malí, Eleazar, que no tuvo hijos. De Cis, los hijos de Cis, Jerameel. Los hijos de Musi, Mali, Eder y Jerimot. Estos fueron los hijos de Leví según sus casas paternas. Estos también echaron suertes como sus hermanos, los hijos de Aarón, en presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y de los levitas, tanto el jefe de las casas paternas como su hermano menor. Además, David y los jefes del ejército separaron para el servicio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, los cuales profetizaban con liras, arpas y címbalos. El número de los que cumplían su servicio fue, de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Asarela, hijos de Asaf bajo la dirección de Asaf,
quien profetizaba bajo la dirección del rey. De Jedutún, los hijos de Jedutún, Gedalías, Ceri, Jesaías, Asabías y Matatías, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, quien profetizaba con la lira, dando gracias y alabando al Señor. De Emán, los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jerimot, Ananías, Ananí, Eliata, Gidalti, Romamtiezer, Josbecasa, Maloti, Otir y Maciot. Todos estos fueron los hijos de Emán, el vidente del rey, para ensalzarle conforme a las palabras de Dios, porque Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Todos estos estaban bajo la dirección de sus padres para cantar en la casa del Señor, con címbalos, arpas y liras, para el servicio de la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo la dirección del rey. El número de ellos, con sus hermanos adiestrados en el canto al Señor, todos los que eran hábiles, fue de 288. Y echaron suertes para sus deberes, todos por igual, tanto el pequeño como el grande, tanto el maestro de canto como el alumno. La primera suerte tocó a José, de los hijos de Asaf, la segunda a Gedalías, él, sus hermanos y sus hijos, 12, la tercera a Zacur, sus hijos y sus hermanos, 12, la cuarta a Izri, sus hijos y sus hermanos, 12, la quinta a Netanías, sus hijos y sus hermanos, 12, la sexta a Buquías, sus hijos y sus hermanos, 12, la séptima a Jesarela, sus hijos y sus hermanos, 12, la octava a Jesaías, sus hijos y sus hermanos, 12, la novena a Matanías, sus hijos y sus hermanos, 12, la décima a Simei, sus hijos y sus hermanos, 12, la undécima a Azarel, sus hijos y sus hermanos, 12, la duodécima a Asabías, sus hijos y sus hermanos, 12, la decimotercera a Subael, sus hijos y sus hermanos, 12, la decimocuarta a Matatías, sus hijos y sus hermanos, 12, la decimoquinta a Jerimot, sus hijos y sus hermanos, 12, la decimosexta a Ananías, sus hijos y sus hermanos, 12, la decimoséptima a Josbecasa, sus hijos y sus hermanos, 12, la decimoctava a Ananí, sus hijos y sus hermanos, 12. La decimonovena a Maloti, sus hijos y sus hermanos, 12, la vigésima a Eliata, sus hijos y sus hermanos, 12, la vigésima primera a Otir, sus hijos y sus hermanos, 12, la vigésima segunda a Gidalti, sus hijos y sus hermanos, 12, la vigésima tercera a Maaciot, sus hijos y sus hermanos, 12, la vigésima cuarta a Romamtiezer, sus hijos y sus hermanos, 12. Segunda lectura. 1 Pedro 5. Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que se os han confiado, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se están cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Os he escrito brevemente por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para exhortaros y testificar que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Saludaos unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz a todos vosotros que estáis en Cristo. Tercera lectura. Miqueas 3. Y dije, oíd ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel. ¿No os corresponde a vosotros conocer la justicia? Vosotros que aborrecéis el bien y amáis el mal, que les arrancáis la piel de encima y la carne de sus huesos, que coméis la carne de mi pueblo, les arrancáis la piel, quebrantáis sus huesos y los hacéis pedazos como para la olla, como carne dentro de una caldera. Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Así dice el Señor contra los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder, proclaman, abad. Pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra. Por tanto, para vosotros será noche sin visión, y oscuridad sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas, y se oscurecerá el día sobre ellos. Los videntes serán avergonzados, y los adivinos se confundirán, todos ellos se cubrirán el bigote, porque no hay respuesta de Dios. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor, y de juicio y de valor, para declarar a Jacob su transgresión y a Israel su pecado. Oíd ahora, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia y pervertís todo lo recto, que edificáis Sión con sangre y Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el Señor, diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros calamidad. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en montones de ruinas, y el monte del templo será un lugar cubierto de maleza. Cuarta lectura. Lucas 12. Entretanto, cuando la multitud se había reunido por millares, tanto que se estorbaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores, será proclamado desde las azoteas. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer, temed al que, después de matar, tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este, temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 centavos? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Y os digo, que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios, pero el que me niegue delante de los hombres, será negado también ante los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará.
Y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia, o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y les contó una parábola, diciendo: La tierra de cierto hombre rico produjo abundantemente. Y pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: Necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí, y no es rico para con Dios. Y dijo a sus discípulos: Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si entonces no podéis hacer ni aun las cosas más pequeñas, ¿por qué os preocupáis por las demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, cuanto más hará por vosotros, hombres de poca fe. Vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados. Porque los gentiles del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosnas, haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estad siempre preparados y mantened vuestras lámparas encendidas, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de la fiesta de bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, halle velando, en verdad os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y acercándose, les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia, o aun en la tercera, y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros, o también a todos los demás? Y el Señor dijo: ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su debido tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse,
El señor de aquel siervo vendrá un día en que no lo espera y a una hora que no conoce, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los infieles. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor, y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que no la sabía, e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le exigirá. Yo he venido para encender fuego en la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendido. Pero tengo un bautismo con que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división, porque desde ahora en adelante, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2, y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a las multitudes, cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, sabéis examinar la apariencia de la tierra y del cielo, pero ¿cómo es que no examináis este tiempo presente? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Porque mientras vas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Fin de la lectura día 332.